¿Qué tal, gente de la nueva generación? Esperemos que estén muy bien. En esta ocasión les vamos a enseñar a instalar el estéreo en una Voyager que tiene un sonido premium. En estas camionetas tenemos el problema, por decirlo así, que si nosotros queremos instalar un estéreo en la camioneta, no van a sonar las bocinas. Entonces, la mayoría lo que hace es quitan las bocinas, quitan el amplificador, puentean la bocina junto con el tweeter y lo conectan directo hacia el estéreo que vayan a instalar. La cuestión es que en este caso este amplificador es de buena marca, es una marca Infinity, funciona bastante bien en muchos casos. Entonces lo que les vamos a enseñar en esta ocasión es a activar el amplificador original de la camioneta para que puedan instalarlo con cualquier estéreo y no pierda sonido al instalarlo y suene como si fuera original. Así es que vamos allá. Lo primero que vamos a hacer, vamos a irnos aquí a la batería y vamos a quitar la tapa de los fusibles. Aquí en la tapa de los fusibles, bueno, en la fusiblera, vamos a tener este relevador que ven aquí, este de acá. Este relevador es el que activa los amplificadores de las bocinas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a activar este relevador mediante nuestro estéreo. Este módulo que ven aquí, a ver si lo pueden ver bien. Este módulo que está aquí, este es el que controla cuándo prender y apagar los amplificadores de las bocinas. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a utilizar este mismo relevador para activar los amplificadores. Lo que vamos a hacer con el relevador, vamos a utilizar las patas 85 y 86, que son las que activan el relevador. En este caso yo voy a utilizar el relevador original, sin embargo ustedes también pueden hacerlo con un relevador cualquiera. En este caso también van a utilizar las patas 85 y 86 para activar el relevador mediante el estéreo. Y las patas 30 y 87, si no estoy mal, las patas 30 y 87 son las que van a hacer salida. En este caso yo lo voy a hacer con el mismo relevador original. Lo que voy a hacer va a ser cortarle las patitas y soldarle un cable para que tenga yo cómo activar el relevador original. Si lo hacen con el relevador original, las van a rebanar, así como yo lo hice en esta ocasión. Si van a ocupar el relevador original, como yo lo estoy haciendo en este caso, van a rebanar las patitas que queden a ras para que no hagan contacto con los pines de la fusiblera, para que no tengan ningún problema. Recuerden que si nosotros lo vamos a conectar, no tiene que hacer contacto con la fusiblera, es decir, que le llegue todavía la señal del control que está delante de los fusibles. Una vez que lo hayan rebajado, vamos a soldar dos cables en ambas patas. ¿Ya lo dejaron solo, Don? Ya me dejaron. Sí, fue lo que vi. Ya tenía hambre, dice. Aquí en la esquina venden comida buena. ¿Sí? Sí. ¿Para abajo o para arriba? Aquí en la esquina hacia allá. Como pueden ver, aquí ya los tengo soldados. Los soldé aquí al ras y que salgan hacia afuera para que no tengan problema a la hora de meter el relevador, que quede lo menos separado que se pueda y lo más delgada la soldadura para que asiente bien el relevador. Una vez ya aquí en la fusiblera, en este caso este pin de aquí es la pata 30. Esta es la corriente que es dirigida hacia los amplificadores de las bocinas. Y esta es a la que le debe de llegar la corriente.
Es decir, en este caso yo voy a utilizar el relevador original y lo que voy a hacer, voy a activarlos con la pata 85 y 86 y la misma corriente original del carro que va hacia los amplificadores la voy a utilizar y se la voy a mandar hacia los amplificadores, que es en este caso en esta pata. En el caso de que ustedes no utilicen el relevador original, utilicen un relevador genérico, van a activarlo con las patas 85-86, como ustedes ya saben, activarlo en los relevadores, y pueden utilizar la misma corriente original del carro para mandársela aquí a la salida hacia los amplificadores. En este caso yo ya voy a conectar mi relevador, ya lo tengo, ya tenemos aquí listo. Vamos a conectarlo y vamos a pasar dos cables desde este relevador hacia el estéreo. Este es un dato curioso que se me pasaba, ya me estoy imaginando en los comentarios que me van a decir eso. En estas camionetas no tiene el hoyo para poder pasarle un cable. Podemos pasarlo por la parte de abajo, en esta parte. En este caso nosotros lo que hicimos fue hacerle un hoyo. En esta parte le vamos a poner un borne bien hecho. Por aquí nosotros le pasamos el cable para que no tengan problema, o en caso que esto les pueda ayudar, pasar el cable hacia el estéreo. Una vez que hayamos hecho todo lo anterior, ya aquí en el estéreo, lo primero que vamos a hacer, la tierra del estéreo original y la tierra que vamos a ocupar para el estéreo que vayamos a instalar, va a ser esta. Esta es la mejor tierra que pueda haber, no le tengan miedo, esta tierra es muy buena, es la que utiliza el estéreo original. Entonces, en esta vamos a conectar la tierra de nuestro estéreo y este cable, que es color gris con verde, lo vamos a conectar también a tierra. Esta tierra es la tierra, vaya la redundancia, es la tierra de los amplificadores que llevan las bocinas. Entonces esta es forzosamente que deben de conectarla. Si no la conectan, no va a sonar, no van a sonar las bocinas. Una vez que tengan aquí ya la tierra conectada, vamos a tomar el arnés de nuestro estéreo y lo primero que vamos a conectar igualmente va a ser la tierra. En este caso, ya que tengamos aquí los cables de nuestro relevador, vamos a conectar la punta 86 a tierra directa junto a la de nuestro estéreo. De esta forma, ¿ok? Ya de ahí la pata 86, en este caso, como ustedes saben, en los relevadores no importa mucho la posición que vaya en el relevador, cuál sea tierra y cuál sea corriente. En este caso la pata 86 yo la voy a poner al remoto para que cuando yo prenda el estéreo le mande la corriente al relevador, active el relevador y este mande la corriente a los amplificadores de las bocinas. La corriente directa va a ser el cable grueso, que es color gris con rojo. Esta va a ser la corriente directa. Vamos a cortarla. Y vamos a conectarla al cable amarillo de nuestro estéreo. Ya de ahí la corriente de switch va a ser el cable color azul oscuro con rosa. Este va a ser el cable de la corriente de switch. Igualmente lo vamos a cortar y lo vamos a conectar al cable rojo de nuestro estéreo. Una vez que hayamos conectado estos cables, ya va a prender nuestro estéreo y a la hora de prender va a activar nuestro relevador y va a activar el amplificador de las bocinas. Una vez que hayamos hecho esto, vamos ya a conectar nuestro estéreo. Vamos a abrir el switch. Vamos a prender nuestro estéreo. Parece que ya trae aquí un disco el estéreo, la verdad no sé qué canciones sean.
Y lo que vamos a notar al principio es que cuando nosotros prendemos el estéreo se va a escuchar un poco de ruido en las bocinas. Esto es porque los amplificadores ya están funcionando. Entonces, lo que debe de tener bien aquí a detalle es que cuando nosotros conectemos un solo cable de una bocina va a sonar. Esto va a ser porque el amplificador ya está funcionando y con un solo cable va a funcionar. Sin embargo, obviamente no lo vamos a dejar con ese solo cable. Tenemos que conectar los dos cables y probar la polaridad de cada uno para que pueda funcionar correctamente. Procuren no agarrar mucho los cables con las manos para que no haya interferencia y no vayan a dañar los amplificadores. Vamos a agarrarlo lo menos posible solamente para enredarlos. En este caso yo ya aquí corté el arnés, como lo pueden ver aquí. Los cables, un par de bocinas van a estar trenzados, si lo pueden ver bien. A la hora de pelar los cables, dos cables van a estar aquí trenzados, tanto este como este, y los otros dos cables de las bocinas van a estar en el arnés de donde tomamos la corriente. Van a ir gris con gris y verde con verde, si lo pueden ver bien, verde con verde, gris con gris, y los cables trenzados que hay aquí. Solamente les voy a probar una bocina para que vean cómo funciona. Aquí tengo ya un cable conectado y ya está sonando la bocina. Voy a conectar el otro cable. Me alentarán. Suena mejor la bocina y deja de hacer ese ruido. ¿Okay? Vamos a hacer el mismo procedimiento con todos los cables para terminar de conectar nuestro estéreo. Así de esta forma van a tener instalado ya el estéreo una vez que hayan conectado todas las bocinas. Ahorita yo le voy a subir un poco el volumen para que noten cómo es que ya suena. Como pueden ver, aquí está ya la posición de los cables. Estos son los blancos, los grises de este lado, los verdes y los morados. Ok, y así de esta forma ya van a tener funcionando el estéreo. Yo ya lo único que voy a hacer, voy a poner cinchos, voy a poner cinta para que todo quede bien ensamblado, no tenga ninguna falla. Así es que sigan todos estos pasos tal cual los fui mostrando en esta ocasión. Espero haber sido lo más claro posible. Ya saben, como siempre, si tienen dudas, preguntas, en este caso pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y pues los esperamos en el próximo video.